JFK, el legado inmortal de un presidente. 22 de noviembre de 1963. 12:30 del mediodía, Dallas, Texas. En un instante, el mundo cambió para siempre. Pocos nombres resuenan con tanta fuerza en la historia de Estados Unidos como el de John Fitzgerald Kennedy. Un hombre cuyo carisma encandiló al mundo, cuya visión inspiró a una generación, y cuya muerte dejó una cicatriz imborrable en el alma de una nación. ¿Quién fue realmente JFK? ¿Qué secretos guardaba el hombre detrás del mito? ¿Cómo un joven de 43 años llegó a convertirse en el líder del mundo libre? Y lo más importante, ¿por qué, más de 60 años después, su legado sigue vivo? Hoy emprendemos un viaje extraordinario. Un viaje a través de la vida de un hombre que cambió el curso de la historia, que desafió a los poderosos, que soñó con las estrellas y que murió demasiado pronto. Esta es la historia completa de John F. Kennedy. Los primeros años y formación. Nuestra historia comienza el 29 de mayo de 1917, en Brookline, Massachusetts. John Fitzgerald Kennedy nace en el seno de una de las familias más influyentes de América. Los Kennedy no eran simplemente ricos, eran ambiciosos. Joseph P. Kennedy Sr., su padre, había forjado una fortuna inmensa en Wall Street y Hollywood. Pero su verdadera obsesión era el poder político. Mis hijos serán presidentes, solía decir Joseph. Y tenía un plan para lograrlo. John, el segundo hijo, era diferente. Donde su hermano mayor Joe Jr. era el atlético y carismático heredero aparente, Jack era el intelectual, el lector voraz que luchaba constantemente contra problemas de salud. En Harvard, Kennedy se destacó no por sus calificaciones, sino por su tesis sobre el apaciguamiento británico ante Hitler. Esa tesis se convertiría en el libro Why England Slept, su primera incursión en el análisis político internacional. Pero el verdadero momento definitorio llegó durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus problemas de espalda, Kennedy se las ingenió para ingresar a la Marina. El 2 de agosto de 1943, en el Pacífico Sur, la lancha torpedero PT-109 bajo el comando del teniente Kennedy fue partida en dos por un destructor japonés. Kennedy pudo haber huido para salvarse. En lugar de eso, nadó durante horas arrastrando a un compañero herido hasta una isla desierta. Durante 6 días, lideró los esfuerzos de supervivencia hasta que fueron rescatados. Este acto de heroísmo no solo le valió condecoraciones militares, le enseñó algo fundamental sobre el liderazgo, que un verdadero líder nunca abandona a los suyos. El ascenso político. 1946, la guerra ha terminado, y un joven Jack Kennedy, de apenas 29 años, decide seguir los pasos políticos trazados por su padre. Su primera campaña al Congreso fue revolucionaria. Mientras otros candidatos dependían de la maquinaria política tradicional, Kennedy llevó su mensaje directamente a la gente. Su victoria fue arrolladora. Pero en Washington, el joven congresista pronto descubrió que ser un Kennedy venía con expectativas y enemigos. Durante 6 años en la Cámara de Representantes, Kennedy se forjó una reputación como un político independiente, dispuesto a desafiar incluso a su propio partido cuando fuera necesario. 1953 marcó 2 momentos cruciales, su elección al Senado, y su matrimonio con Jacqueline Le Bouvier, una elegante socialité que se convertiría en su compañera política perfecta. Jackie no era solo una esposa, era una estratega brillante que entendía el poder de la imagen. Juntos, crearon la pareja política más fascinante de América. En el Senado, Kennedy se enfrentó a su primera gran prueba de liderazgo, el McCarthyismo. Mientras otros senadores temían enfrentar a Joseph McCarthy, Kennedy se mantuvo firme. Durante su recuperación de una cirugía de espalda casi fatal, Kennedy escribió Profiles in Courage, un libro sobre senadores que habían mostrado valentía política extraordinaria. Sin saberlo, estaba escribiendo el manual de su propia presidencia. 1960, Kennedy tenía apenas 43 años, pero su ambición no conocía límites. Era hora de la jugada más audaz de su carrera, la presidencia de Estados Unidos. La Convención Democrática fue un espectáculo. Kennedy no solo ganó la nominación, la robó con un discurso que electrizó a la nación. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Su oponente, Richard Nixon, vicepresidente de Eisenhower, político veterano con años de experiencia. El 26 de septiembre de 1960, algo extraordinario sucedió.
Por primera vez en la historia, los candidatos presidenciales debatirían en televisión nacional. Lo que nadie anticipó fue el poder de la imagen. Nixon, recién salido del hospital, se veía pálido y sudoroso bajo las luces. Kennedy, bronceado y confiado, parecía un presidente. Esa noche, Kennedy no solo ganó un debate, cambió la política para siempre. La televisión se había convertido en el nuevo campo de batalla electoral. El 8 de noviembre de 1960, por un margen de apenas 112,000 votos, John F. Kennedy se convirtió en el presidente electo más joven en la historia de Estados Unidos. La presidencia de JFK, la nueva frontera. 20 de enero de 1961. Washington D.C. está cubierto de nieve, pero el aire vibra con expectativa. Estados Unidos está a punto de presenciar uno de los discursos inaugurales más poderosos de su historia. A las 12:51 del mediodía, John F. Kennedy pone su mano sobre la Biblia familiar y jura como el 35º presidente de Estados Unidos. 16 palabras que definirían una generación. Pero Kennedy no sabía que tendría apenas 1036 días para cumplir sus promesas. Su primer gran desafío llegó apenas 3 meses después, Bahía de Cochinos. El plan era simple en teoría: exiliados cubanos, entrenados por la CIA, invadirían Cuba y derrocarían a Fidel Castro. En la práctica, fue un desastre total. Kennedy, quien había heredado el plan de Eisenhower, enfrentó su primera gran derrota. Pero también aprendió una lección crucial: nunca más confiaría ciegamente en los expertos. Octubre de 1962. 13 días que llevaron al mundo al borde de la guerra nuclear. Las fotos de los aviones espía U-2 no dejaban lugar a dudas: la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a apenas 90 millas de Florida. En la sala de crisis, los generales pedían un ataque inmediato. «Bombardeen Cuba ahora», decían. Pero Kennedy sabía que un solo error podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Durante 13 días angustiosos, Kennedy jugó el juego de ajedrez más peligroso de la historia. Cada movimiento podía ser el último de la humanidad. Las grabaciones secretas de la Casa Blanca revelan a un presidente bajo presión extrema, pero manteniéndose firme en sus principios: encontrar una solución sin guerra. El 24 de octubre, el mundo contuvo la respiración mientras barcos soviéticos se acercaban al bloqueo naval estadounidense. Un solo disparo podría haber desencadenado el apocalipsis. Pero no hubo disparos. Los barcos soviéticos se detuvieron. Nikita Khrushchev había parpadeado primero. La crisis había terminado, pero Kennedy había aprendido algo fundamental: en la era nuclear, la verdadera valentía no está en atacar, sino en encontrar la paz. Con la crisis de los misiles resuelta, Kennedy puso sus ojos en un objetivo aún más ambicioso: la Luna. El 25 de mayo de 1961, Kennedy había lanzado el desafío más audaz en la historia de la exploración humana: llevar un hombre a la Luna antes del final de la década. Era más que una carrera espacial, era una declaración de que Estados Unidos no se rendiría ante el comunismo soviético. Era la nueva frontera, en su máxima expresión. Pero mientras miraba hacia las estrellas, Kennedy no podía ignorar los problemas en casa. El movimiento por los derechos civiles estaba transformando a Estados Unidos. Inicialmente, Kennedy fue cauteloso. Los votos del sur eran cruciales para su agenda. Pero los eventos de Birmingham en 1963 lo cambiaron todo. Las imágenes de niños siendo atacados con mangueras de agua y perros policía horrorizaron a Kennedy. El presidente que había enfrentado a los soviéticos ahora enfrentaría el racismo estadounidense. El 11 de junio de 1963, Kennedy pronunció el discurso más importante de su presidencia sobre derechos civiles. No había vuelta atrás. Mientras tanto, otra de las visiones de Kennedy tomaba forma alrededor del mundo: el cuerpo de paz. Miles de jóvenes estadounidenses llevaban educación, medicina y esperanza a los rincones más remotos del planeta. Era el poder blando de Estados Unidos en su mejor momento. Detrás de las grandes decisiones históricas, estaba el hombre, un presidente que leía vorazmente, que navegaba en su yate los fines de semana, que jugaba con sus hijos en la oficina oval. Sus conferencias de prensa eran espectáculos de intelecto y humor. Kennedy había convertido la presidencia en algo accesible, casi íntimo. El asesinato y el legado. 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. Una ciudad que Kennedy no quería visitar, en un estado políticamente complicado.
Las primeras horas fueron perfectas. Multitudes entusiastas llenaban las calles. Jackie Kennedy, radiante en su traje rosa, sonreía al lado de su esposo. No puede decir que Dallas no lo ama, le dijo Jackie al presidente mientras atravesaban el centro de la ciudad. 12:30 del mediodía, Dealey Plaza. La caravana presidencial dobla hacia Elm Street. En el sexto piso del depósito de libros de Texas, un hombre espera con un rifle. El presidente Kennedy, el hombre que había enfrentado a los soviéticos, que había soñado con la luna, que había luchado por la justicia, estaba muerto. Tenía 46 años. Las palabras de Jackie Kennedy resonaron en la historia, que vean lo que han hecho. Mantuvo el traje manchado de sangre durante todo el día. Una nación lloró. El mundo entero se detuvo. En un instante, John F. Kennedy había pasado de presidente a leyenda. Su funeral se convirtió en el evento televisivo más visto de la historia hasta ese momento. Líderes mundiales, reyes y primeros ministros vinieron a despedir al presidente que había encarnado la esperanza. La imagen de John Jr., de apenas 3 años, saludando el ataúd de su padre se grabó para siempre en la memoria colectiva. Lee Harvey Oswald, identificado como el asesino, fue asesinado 2 días después por Jack Ruby. Las preguntas sobre una posible conspiración perdurarían por décadas. Pero la muerte de Kennedy también dio inicio a algo más poderoso que cualquier conspiración, su legado. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la luna. El sueño de Kennedy se había cumplido. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La ley de derechos civiles que Kennedy había promovido fue aprobada por Lyndon Johnson en 1964. La justicia que Kennedy había defendido finalmente se hacía ley. Barack Obama, Bill Clinton, incluso Ronald Reagan, todos reconocieron la influencia de Kennedy en sus carreras. Su llamado al servicio público inspiró a generaciones. El Camelot americano que la familia Kennedy había creado se convirtió en un símbolo duradero de elegancia, intelecto y servicio público. John F. Kennedy fue presidente durante apenas 1000 días. Pero en esos 1000 días, cambió el mundo. Evitó una guerra nuclear. Lanzó la carrera espacial. Defendió los derechos civiles. Creó el Cuerpo de Paz. Inspiró a una generación a servir a su país. Más importante aún, demostró que la política puede ser noble, que el liderazgo puede inspirar, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Hoy, más de 60 años después, el legado de John F. Kennedy sigue vivo. Su visión de una América que lidera con el ejemplo, que no teme los desafíos, que siempre busca una nueva frontera. En el Cementerio Nacional de Arlington, una llama eterna arde en su tumba. Es más que un memorial, es un recordatorio de que algunos legados nunca mueren. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál fue el mayor logro de John F. Kennedy? ¿Su manejo de la crisis de los misiles? ¿Su visión espacial? ¿Su lucha por los derechos civiles? Si este viaje a través de la vida de JFK te ha inspirado tanto como a nosotros, dale like a este video y suscríbete para más contenido histórico fascinante. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando las historias que cambiaron el mundo. Y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué aspecto de la vida de Kennedy te parece más relevante hoy? Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario. Hasta la próxima historia.